Bueno, pero hoy para charlar sobre eso estamos con Federico Vinocourt, de Acción Ecológica Anticapitalista. Yo empiezo por ahí porque la gente lo conoce más por el Nuevo Más, pero vos sos uno de los fundadores de esto, ¿no? Sí. De la Acción Ecológica Anticapitalista. ¿Cómo te va, Federico? Bien, ¿vos? Bien, bien. Por suerte, estamos activando contra este gobierno y con una noticia que no está mal, que es que hayan tenido que retirar el capítulo de ley de tierras hoy. Que están, claro. A pesar de que el resto de la ley también es muy difícil, pero está bueno mostrar que el gobierno no es todopoderoso y que tiene sus límites también. Uh-huh. Bueno, estamos, justamente hablábamos hoy al comienzo, ¿no? Aparte todo el desmanejo de estos días de la casta política, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, aquellos que dicen que no van a votar pero después votan, bueno, todo lo que estamos viendo. Pero mira, yo fundamentalmente quería comenzar a charlar con vos. Ustedes hicieron una convención nacional, ¿no? En el Teatro Picadero hace casi un mes más o menos. Y de ahí sacaron algunas resoluciones. Yo quería empezar por esto, que me cuentes qué va a ser el Nuevo Más de acá hasta las elecciones del 2027. Bueno, en esa convención nosotros discutimos algo fundamental para nosotros, que es que se abrió un debate en la izquierda sobre el hecho de que mucha gente empieza a simpatizar con la izquierda y con distintas opciones y demás, y se empiezan a plantear debates sobre si la izquierda puede ser una opción para grandes mayorías, si puede ser una alternativa, incluso si la izquierda puede gobernar en Argentina y qué significaría eso. Y para nosotros, en el marco de ese debate, hay que empezar por lo fundamental, que es la unidad de la izquierda. Creemos que efectivamente hay gente que empezó a simpatizar con la izquierda en el último tiempo, que se vio desilusionada con el peronismo, con años de gobierno que les prometieron el oro y el moro, pero finalmente se terminó con el gobierno de Alberto Fernández, que fue una gran farsa, donde se terminó viviendo muy mal para las grandes mayorías, y luego estuvo el gobierno de Milei, que mucha gente está empezando a romper con este gobierno, viendo que no iba a ser el hombre que destruya la casta política, sino que finalmente terminó siendo un gran ajustador, una figura de extrema derecha que odia a la sociedad y donde la gente ve que cada vez vive peor. Mucha gente está girando a la izquierda y para ser una alternativa para esa gente hay que empezar por la unidad. Esto para nosotros es fundamental porque creo que ante la falta de opciones que dan los partidos del sistema, ante la falta de opciones que dan el peronismo, el mileidismo, nosotros tenemos que mostrar otra cosa. Pero para empezar a mostrar otra cosa, tenemos que sacarnos de encima un problema fundamental que tenemos, que es que la gente a veces, vos te cruzás a alguien en la calle y te dice, me encanta la izquierda, pero están todos divididos. Y eso ya de por sí nos mata. Nos deja mal parados para encarar el debate sobre si podemos o no ser alternativa. Y en ese sentido, lo que hicimos fue lo elemental. Un llamado a la unidad de la izquierda y a que se haga rápidamente una reunión y se conforme una mesa de coordinación, una mesa donde empezar a discutir y debatir cómo construir esa unidad de la izquierda. Sabemos que son muchos años en las que las opciones estuvieron divididas, hubo una negativa del Frente de Izquierda por mucho tiempo de integrar al Nuevo Más en eso, sabemos que hay otras opciones además de los partidos del Frente de Izquierda y creemos que todo el mundo tiene para aportar, que hay un montón de cuestiones para sumar y que para eso hay que empezar por sentarse, debatir y empezar a pensar cómo se construye la unidad. O sea que yo te escuchaba atentamente, vos decís que hay que empezar por la unidad de la izquierda. Esto es un debate que se da inclusive creo que antes que nacieras vos. Es decir, puede ser, sí. Vos creo que andás por los 30, por ahí. Claro, ¿no? Sí. Bueno, antes siempre era ese el problema. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el problema fundamental? El problema fundamental no eran los programas. El problema fundamental eran las candidaturas. Es decir, está todo bien porque
toda la izquierda, más o menos lo que dicen sobre la situación, sobre el momento político. Te escucho a vos, escucho a Altamira que está por fuera, escucho a Del Caño, a Bregman, y más o menos todos dicen lo mismo. Pero después el problema pasa por las candidaturas. Porque lo mismo, hace unos años no querían incorporar al MST. Y después se incorporó cuando llegaron a un acuerdo de las candidaturas. ¿Vos no pensás que ese es el problema? ¿Y qué es lo que...? Por ahí discutirlo honestamente, ¿no? Decir directamente, acá que cada uno diga qué es lo que va a querer de candidatura, porque me parece que si no, estamos siempre viendo esto, ¿no? Que hay una necesidad, que todos decimos, che, la izquierda no se junta, pero después decimos... Y no sé por qué se tiene que juntar. Después por ahí hay 4 diputados y 2 piensan de una forma, 2 de otra. Han pasado cosas increíbles, que sé yo, el desafuero de Debido. La gente del POC quería que desafueren a Debido, que terrible corrupto. Miriam Bregman decía que había que dejarlo con fuero porque si no se lo juzga a Macri no hay que juzgar a nadie, qué sé yo. ¿Me explico? Sí. No, me parece que es interesante. Creo que efectivamente las candidaturas y demás tienen que poder expresar un programa, pero nosotros queremos poner, no queremos empezar por el lugar de las candidaturas justamente para también mostrar que estamos abiertos a esta posibilidad realmente, que estamos abiertos a discutir la unidad de la izquierda y que vemos que hay una responsabilidad en este momento porque efectivamente en Argentina gobierna Milei. Y a pesar de que fuimos opositores a todos los gobiernos que pasaron de distintos signos políticos, sabemos que el gobierno de Milei está haciendo una avanzada contra la clase trabajadora de un carácter más duro y que quiere cambiar relaciones de fuerza históricas. Y desde ese punto de vista creemos que hay una responsabilidad dentro de la izquierda. Y efectivamente las candidaturas se podrían dirimir de muchas maneras. Y en eso ni siquiera estamos cerrados a las discusiones. Hemos propuesto hacer un debate público en elecciones pasadas, hemos propuesto hacer una PASO de toda la izquierda, hemos propuesto hacer otro tipo de internas, otro tipo de discusiones. Creemos que se puede resolver de muchas maneras, pero queremos empezar por la idea de darle una respuesta a la gente que simpatiza con la izquierda y esos trabajadores y no sumarles una decepción. Que en este panorama político me parece que es preocupante sumar decepciones, porque ya hay suficientes en la realidad cotidiana y ya hay suficientes con un montón de sectores políticos y sería bueno que la izquierda tenga una lógica distinta a la del peronismo y a la de otros sectores y no pongamos por arriba nada más los cargos. En ese marco estamos dispuestos a debates sobre cómo se tienen que conformar las listas. Pero creemos que es un poquito prematuro hacer una propuesta hoy, que todavía falta más de un año para las elecciones, que no se sabe exactamente si va a haber pasos, si no va a haber pasos, si esto, si lo otro. Y bueno, en ese sentido, empezar por la idea de hagamos una mesa de discusión. Porque hasta ahora estamos en una situación insólita. No logramos hacer una mesa de discusión. A la gente eso le parece insólito, efectivamente. Hace de 2011 que existe el Frente de Izquierda por un lado y que el Nuevo MAS se presenta por otro a las elecciones. Y en estos años lo máximo que hemos llegado es que el año pasado se realizó una reunión por Zoom. Y para nosotros es una cuestión que hay que superar ya mismo. Tiene que haber una posibilidad de que haya una reunión entre el Frente de Izquierda, el Nuevo MAS y otros sectores de izquierda que se quieran integrar, que nos parece bárbaro para unir a todo el mundo con todo lo que tiene que dar. Y a partir de esa primera discusión, bueno, podemos empezar a pensar propuestas de cómo se dirimen los cargos, cómo pensamos las cuestiones y demás. Porque además en este momento dentro del Frente de Izquierda los cargos están dirimidos de una manera bastante parcializada, por decirlo en general. Los cargos son todo el mismo partido. Pero bueno, es un problema que hay en el Frente de Izquierda. Nosotros queremos abrir y estamos dispuestos a charlar. El otro día hablábamos con alguien que fue candidato de ustedes, el sociólogo Forte. Miguel.
Y él nos decía que la revolución fue sustituida por la depresión, que nos encontramos en un momento de depresión. ¿Es así? ¿O ustedes todavía ven que se puede pensar en la revolución? Mira, nosotros tuvimos nuestra convención nacional hace un mes y efectivamente discutimos mucho la necesidad de mirar la realidad con los dos ojos y tratar de ver todo lo que pasa en el mundo. Porque si vos mirás la realidad internacional y el panorama que se está abriendo, tenés ejemplos de barbarie terribles y tenés ejemplos también de nuevos fenómenos que se empiezan a dar que parecían impensados. Por ejemplo, hoy si mirás los Estados Unidos, tenés por un lado Donald Trump, sectores fascistoides y racistas, y por el otro lado tenés una resistencia al ICE impresionante, tenés una juventud que giró a la izquierda completamente alrededor de denunciar el genocidio palestino, tenés sectores que si bien son socialdemócratas, para los Estados Unidos el hecho de que hayan elegido de alcalde en Nueva York a alguien que se dice socialista muestra una radicalización en la sociedad, más allá de que sea un socialdemócrata en el que nosotros no depositamos una gran confianza, pero vemos que hay muchos ámbitos donde se empiezan a despertar otros sentimientos. Y tenemos un trabajo y una apuesta muy fuerte en la juventud en esta etapa. Efectivamente, hace tiempo venimos trabajando con mucha fuerza en la agrupación estudiantil, el Ya Basta, la Juventud Anticapitalista. Y es loco porque hay muchísimos pibes y pibas que se meten entre esa dicotomía y empiezan a elegir el anticapitalismo. Y eso da muchísima perspectiva a la juventud, porque es entender de dónde vienen todos los problemas que tenés y no es que nada más vos sos una persona deprimida, sino que estás en un sistema que no te permite pensar en un futuro. Empezar a organizarte te saca de la depresión. Espero. Y para muchos jóvenes en este momento realmente sí. Vos recién hablabas de Estados Unidos y un poco hablabas del tema de la juventud. Sí. Hoy o en los últimos años lo que uno ha podido observar, sobre todo por ahí con una óptica de espejo retrovisor de aquellos que militamos en los 70 y con las categorías que nos movíamos, y vemos que en general los movimientos que ahora se llaman socialistas o los partidos como el PTS, como ustedes, ponen mucho énfasis en lo que sería el wokismo. Es decir, más que en el viejo debate que era las relaciones de producción, que era el marxismo, en el wokismo, ¿no? Esta cosa de la identidad, la ideología de género, todo este tipo de cosas. Bueno, eso para muchos es incomprensible, ¿no? Porque no se ve un avance en las sociedades del wokismo. Lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Realmente se sienten atraídos un poco por el wokismo? ¿Han dejado de lado algunas cosas que eran del socialismo? No, yo te diría que, por el contrario, pienso que esta idea de poder tomar las, como se dice, las banderas de todos los sectores oprimidos, es una concepción profundamente leninista, en el sentido de que justamente Lenin planteaba que nosotros ponemos el centro en la clase trabajadora y en la clase obrera, pero entendemos que la clase obrera tiene que embanderar a toda la sociedad, con cada una de las opresiones. Por ejemplo, como vos sabés, o sea, Lenin, por ejemplo, con el problema de las identidades nacionales, sí, decía, bueno, tenemos que tomar todas estas opresiones, hasta las opresiones religiosas de algunos sectores, y ponernos contra todo eso. Desde ese punto de vista, creo que además se mezcla con el fenómeno de que hoy la nueva clase obrera, a nivel internacional incluso, está ligada a muchos sectores de la juventud también, que se han sumado a las filas de los asalariados
por los problemas que hay también en la precarización y demás, y hay una intersección mayor entre esos movimientos. Y es loco porque la clase obrera argentina, incluso alrededor de esas cuestiones, se dan unas relaciones adentro de las fábricas más solidarias, incluso por la fuerza del movimiento de mujeres, o por el hecho de que muchos sectores empezaron a tener otro tipo de relaciones humanas entre sí. Y uno lo ve incluso con compañeros del Nuevo Más, que son trabajadores y que te cuentan de esas experiencias alrededor de lo que fue la lucha del feminismo, o de que se lleven esos debates a las fábricas, que los trabajadores sean solidarios con todos los movimientos de lucha, ayuda a la organización misma de los trabajadores entre sí, porque hace a una visión menos corporativa y más universal. Claro, pero yo lo hablaba desde poner el acento, es decir, poner menos el acento en el socialismo, en una sociedad mejor, no ir a lo que se pensaba antes, que era, nosotros pensábamos que el socialismo resolvía todo, ¿no? No, claro. Se hacía el socialismo, ¿viste? Y se resolvía el aborto, los derechos civiles, todo, no desde ahí, no absolutizando, pero sí de, bueno, que es lo fundamental para nosotros. Hacemos un programa, ¿qué es lo fundamental? Incorporar a la juventud, incorporar a las minorías y poner en el programa solo lo de las minorías, o hacer una revolución y cambiar las estructuras, una revolución socialista. Te lo digo a largo plazo, pero no, está muy bien. Vos por ahí lo vas a vivir, yo ya no, pero vos por ahí sí. No, lo que pasa es que para mí hay que poner el acento en una revolución encabezada por la clase trabajadora, pero lo loco es que hoy vos vas a una universidad, incluso en las universidades donde se estudian humanidades o se estudian ciencias duras o lo que sea, y la mayor parte de los trabajadores que transitan esos pasillos son estudiantes. O sea, hoy todos los estudiantes y todos esos jóvenes trabajan, porque es muy difícil vivir de otra manera en el capitalismo del siglo XXI. Que capaz en otra época tenías algunos años más de changüí hasta que podías mantenerte por tu familia o comiendo barato hasta que llegabas a los últimos años de la carrera y te empezabas a meter en tu rubro. Pero hoy realmente aparecen todos estos sectores, y aparecen sectores de la clase trabajadora que son novedosos, como son, por ejemplo, los repartidores por aplicación, todo el trabajo uberizado, y se intersectan todas esas cuestiones. Entonces, nosotros le ponemos fuerza, por un lado, a la juventud, porque pensamos que es un actor fundamental en este momento para hacerle frente a la extrema derecha, que además de ser ultracapitalista en el sentido de aumentar la explotación, es ultraideológica. Y nosotros le presentamos una batalla tanto en el sentido desde los trabajadores como también ideológica, pero creemos que se intersectan esos sectores y que obviamente igual es fundamental construir en la clase trabajadora a nivel internacional. Y en Estados Unidos, por lo que vos nombrabas, aparecen dos sectores, porque por un lado está esa juventud estudiantil que tomó las universidades para enfrentar el genocidio palestino y decir que se dejen de enviar fondos a Israel. Pero por el otro lado también hay un récord de sindicalización en los Estados Unidos en los últimos años, porque mucha de esa gente entró en un fenómeno nuevo, como un nuevo clasismo del siglo XXI, que es empezar a identificarse como clase obrera, como clase trabajadora, que es algo loco porque en Estados Unidos hasta hace 20 o 25 años habían ganado hegemónicamente con un discurso de que cualquier asalariado se creía clase media. Y habían convencido de que era clase media como entelequia y no clase asalariada, clase obrera explotada. Bueno, creo que el conjunto de esos fenómenos hoy pueden servir de punta de lanza para hacerle frente a esta extrema derecha que tenemos en el mundo, y creo que hay que entenderlos como esa amalgama compleja que son hoy. La juventud, los trabajadores, los movimientos de mujeres, LGBT, están unidos en esta etapa porque hay un enemigo común y ese enemigo también mezcla todas las peleas. Uh-huh. Federico, volviendo, vos hablabas de la unidad de la izquierda. ¿Qué ves en los otros sectores de izquierda que ustedes no estarían de acuerdo así a priori en este momento? Por ejemplo, el otro día nos decía Marcelo Ramal, nos decía que
la opción que existe ahora de izquierda, el frente de izquierda, ¿no? Con Miriam Bregman a la cabeza. Miriam Bregman, fundamentalmente, es una variante del kirchnerismo. Y que es muy difícil, ¿no? Es decir, y uno ve un poco eso en la sociedad. Yo conozco amigos, familiares que votan peronismo, pero dicen, te votan, qué sé yo, presidente peronista, pero la pongo a Miriam Bregman porque sé que de última es la única que habla de que indultaría a Cristina, por ejemplo, una cosa increíble en la izquierda. Nunca existió en el mundo una izquierda que defienda la corrupción. Bueno, viendo esto, ¿qué diferencias vos ves con el resto de los sectores? ¿Coincidís con esta mirada de que el PTS es una variante del kirchnerismo? Mira, yo creo que hay dos fenómenos ahí que se pueden mirar desde dos lados. Uno, que sí creo que la izquierda en Argentina, alrededor de una lucha histórica, del lugar que tuvo y que tiene en la sociedad, tiene un prestigio muy grande, y eso hace que incluso sectores que no son de la izquierda roja, pero sí son progresistas o defienden los derechos de los trabajadores y demás, simpatizan con la izquierda. Creo que eso es algo positivo sobre lo que podemos apoyarnos para tratar de ser una alternativa para sectores masivos. Ahora, lo que sí pienso es que es el momento de poner el énfasis en ir un poco más allá y empezar a hablar del anticapitalismo. Y si vos me preguntás qué diferencia el Nuevo Más del resto de las corrientes de la izquierda en esta etapa, es que nosotros queremos ir más allá y discutir el anticapitalismo. Queremos discutir contra el sistema. Y veo efectivamente que hay opciones de la izquierda que en estos momentos están llegando de manera más adaptada a una conciencia general. Por ejemplo, todo el mundo está a favor, o hay una mayoría enorme que está a favor de que no se vendan las tierras a los extranjeros. Y eso es un sentimiento correcto que comparto y que compartimos todos. Pero la ley que propone Milei se llama Ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Claro. Está planteando algo mucho más fuerte, que es que por encima de la propiedad privada no hay nada. Claro. No hay derechos sociales, no hay soberanía nacional, no hay medio ambiente, no hay nada que valga. Si se puede hacer un negocio, listo. Todo es una mercancía, todo se compra y se vende. Es la visión de que es capitalismo o nada. Claro. En la propia iglesia, él lo ha salido a enfrentar a Milei diciendo que la propiedad privada no... Por eso creo que no hay que quedarnos nada más en un discurso solamente antiimperialista, que es muy importante, sino que hay que ligarlo con el anticapitalismo. Y ese es el valor que nosotros le queremos dar. ¿Cómo nosotros planteamos un programa más allá de lo que plantea el peronismo, por ejemplo? ¿No? Que además es una opción que tiene más fuerza en general, que tiene muchos votos y que tiene figuras públicas muy importantes, y que es una hipótesis muy probable que si decimos exactamente lo mismo que el peronismo, se lleve los votos del peronismo. Claro. Y además creo que en estos momentos donde la lucha de clases mete la cola también, y obliga al gobierno a retroceder y demás, y los debates se le van completamente de las manos a Milei, y la gente está haciendo una reflexión, hay que decir algo más, nada más, que bueno, las tierras no se venden a extranjeros. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Bueno, que hay un problema con que el gobierno es ultracapitalista, que hay un problema con que los derechos sociales, con que el medio ambiente, con que la soberanía nacional, todo esté por debajo de los productos en el mercado. Entonces, una tierra que sirve para una vivienda, o una tierra donde hay recursos naturales, o una tierra donde hay un bosque nativo, o lugares donde se garantizan derechos sociales, no pueden estar por debajo del régimen de propiedad privada. Hoy justo se renovó el swap chino, 19.000 millones de dólares es más o menos al cambio, ¿no? Es más o menos lo mismo que aportó Estados Unidos en su momento para sostenerlo y que ganara las elecciones Milei. No, pero
iba por el tema del imperialismo. ¿No hay que rever un poco si el imperialismo es solamente el imperialismo norteamericano? Porque tenemos bases chinas en el sur, tenemos en Neuquén, tenemos esto, viste, que se lo renovaron porque según el peronismo, China, viste, hay que estar o con China o con Estados Unidos, ¿no? China es la revolución, ¿viste? Sí, está bueno. No hay que empezar a ver un poquitito eso, porque me parece que la Argentina tenemos eso de que cuando todavía peleábamos contra la colonia española teníamos metidos a los ingleses. Sí. Cuando todavía peleábamos contra los ingleses teníamos metidos a los norteamericanos. Sí. Y ahora peleamos contra los norteamericanos, cosa que está bien, pero tenemos como que los chinos, viste, tranquilitos. ¿Cómo lo evalúan ustedes? No, totalmente. Creo que efectivamente estamos en una situación que es muy particular porque la hegemonía mundial está cuestionada, la de Estados Unidos en este momento. Hay una situación casi de desgobernanza internacional y efectivamente China es otro tipo de imperialismo, pero no deja de ser un imperialismo China también. Y efectivamente vos vas hoy, hablando de la ley de tierras, vos vas a Catamarca, como fui yo hace unos años en mis vacaciones, y tenés mineras chinas que han comprado porciones del territorio y una ruta por la que no podés pasar porque pusieron una barrera a una empresa china. Entonces, que alguien me explique que eso es muy distinto al imperialismo norteamericano. Está bien, hablan otro idioma, eso lo tengo claro. Después, a nivel económico, entran los productos y las importaciones desde afuera por las plataformas chinas, a las que Milei le sacó todo tipo de impuestos y de restricción, y también es parte del sometimiento económico. Entonces creo que sí, en este momento está bueno lo que vos decís, porque no nos podemos quedar con una idea ingenua de que para estar contra Estados Unidos hay que estar con China, porque efectivamente China no está buscando el bienestar mundial, ni de la humanidad, ni de nada, ni hay realmente comunismo en China, y el Partido Comunista es un partido que se ha quedado un nombre, pero que no tiene nada de comunista, y es otro imperialismo más. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la salida pasa por, efectivamente, una salida de los trabajadores. En todo caso, la unidad internacional que hay que buscar es con los trabajadores del mundo, no con los gobiernos, que hoy son todos estos gobiernos que nombramos gobiernos capitalistas. Parece una obviedad tener que decirlo, pero hay gente que todavía sigue diciendo que China es comunista. No sé con qué idea, pero ya cada vez más difícil de justificar. Pero hay que decirlo, estos gobiernos de países capitalistas ultra desarrollados en comparación con la Argentina tienen una relación imperialista con nosotros. Está muy claro. Federico, para terminar, te voy a dar unos minutos para que vos hables de lo que pensabas que por ahí te iba a preguntar y no te pregunté, para que le quede claro a la gente que pensarás hacer vos de acá en adelante. Fuiste muchas veces candidato de acá de la ciudad de Buenos Aires, por ahí con eso, o por ahí en tu función de docente, que también creo que trabajás de docente, ¿no? Sí, claro. Bueno, que digas lo que quieras decir y nosotros te vamos a agradecer que hayas estado acá. Bueno, en primer lugar agradecerte por invitarme, como siempre es un placer, pero decir que junto con Manuela Castañeira y un montón de compañeros y compañeras estamos poniéndonos a disposición de discutir una alternativa global para el país, que parte por un lado por esta propuesta de unidad de la izquierda para poder ser alternativa, pero que es una unidad que no solamente es electoral, sino que tiene que ser en las calles, que tiene que ser, falta más de un año para las elecciones, y tiene que ser para derrotar a este gobierno de Milei, que es realmente muy agresivo, que viene a hacer reformas estructurales graves contra los trabajadores y todos los sectores oprimidos, pero al mismo tiempo tiene muchos problemas en la sociedad actual. Entonces, desde ese punto de vista, extender un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras que escuchan, a la juventud y a todos los sectores,
a que se sumen a difundir esta alternativa que queremos plantear, esta propuesta que queremos plantear desde el Nuevo Más, porque nos parece muy importante para este momento. Y lo último que me parece importante es sumar que mañana va a continuar la movilización, sigue en pie la movilización que se llamó, que creció mucho por el capítulo de ley de tierras, que ahora ese capítulo el gobierno lo retiró porque no tenía la legitimidad evidentemente para hacerlo, y por eso ni siquiera algunos senadores de lo más espurio se animaron a votarle la ley, y que fue la sola amenaza de la movilización lo que hizo que se cayera el capítulo. Pero que no nos engañemos, que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tiene muchos artículos muy graves, como reventar la ley de manejo del fuego, como reventar el derecho de las personas planteando desalojos express, tiene un montón de cuestiones como hacer muy difícil que haya expropiaciones. Es una ley que, más que una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, es una ley antisocial. Y esa ley sigue en pie y tenemos que ser muchísimos en las calles mañana para decirle al gobierno de Milei que no queremos ni un solo artículo de esa ley, y por eso nos vamos a encontrar en el Congreso a partir del mediodía e invitamos a todo el mundo a participar. Ahí estaremos.